Buenos días, bienvenidos al canal del posgrado de Derecho de la UAM. Esta es nuestra primera cápsula y es una entrevista al doctor Ricardo Tapia Vega, catedrático de la Facultad de Derecho y por supuesto del posgrado de Derecho. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, es un gusto estar en esta primera emisión y agradezco infinitamente a Erika que me ha invitado el día de hoy y al posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Gracias. Pues sin más preámbulo entraremos a la entrevista, doctor, que se titula Estado Constitucional de Derecho, Derechos y Garantías. Pues bueno, mucho se ha hablado del tema que es el Estado de Derecho y el Estado Constitucional de Derecho. Sin embargo, nos gustaría abundar en este tema y nos gustaría preguntarle para que nos diera una idea general y conceptualizar estos conceptos, por favor. Sí, pues bueno, muchas veces nosotros escuchamos cuando contextualizamos charlas acerca de los sistemas jurídicos, inclusive cuando escuchamos a nuestros profesores en las aulas o a los políticos hablando en los medios de comunicación acerca de un concepto de Estado de Derecho. ¿Qué es esto? Esto tiene que ver mucho con los sistemas jurídicos y desde luego también con los sistemas políticos. Antaño, cuando en los sistemas políticos lo que primaba era la monarquía, pues las leyes, o más bien las normas que habría que obedecer, pues eran aquellas que dictaba el soberano, el monarca absoluto. Esta cuestión va evolucionando, como lo sabemos todos, a través de la historia. Eh, Aparecen algunos instrumentos jurídicos como la Carta Magna que se le impone por allá de los años de 1200 al rey Juan Sin Tierra por los nobles en Inglaterra, y de alguna manera entonces esa conceptualización de que el monarca es absoluto y tan absoluto es que puede dictar las normas para que las obedezcan los súbditos va cambiando. Cambia el paradigma y ahora el paradigma es que por encima de la soberanía del monarca va a estar la soberanía de normas jurídicas que van a ser producidas por representantes en una primera etapa de la nobleza o de las gentes insignes de la sociedad y más adelante, bueno, de la sociedad en general, y así es como surgen, por ejemplo, los parlamentos, que no son otra cosa que las reuniones de personas que son representantes populares o representantes del pueblo. Estos representantes, por ejemplo, en nuestro sistema jurídico, diputados y senadores, son los que crean normas jurídicas de observancia general, son los que crean las leyes. Y entonces se supera ese concepto de la soberanía del monarca para pasar a la soberanía de lo que dicten las leyes. Y hasta ahí todo iba muy bien y hay algunos hitos que se marcan en la historia. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, al observar los horrores del nazismo, lo que se conoce como el Holocausto, el, el argumento de alguna manera que manejan los oficiales nazis cuando son llevados a cuenta en los juicios de Nuremberg, pues es el mencionar que ellos lo que estaban haciendo era cumplir con su deber porque cumplían con las órdenes de su superior jerárquico y también cumplían con lo que decía la ley. En el régimen nazi, la ley ordenaba privar de su libertad a quien fuera judío, internarlo en un campo de concentración y contingentemente incluso privarle de la vida. Y cuando se analiza esto en los juicios de Nuremberg y ya en la posguerra, pues entonces viene una reflexión de si realmente el modelo del Estado de Derecho será el más adecuado. Porque si una ley mandata prive de la libertad, mate, cometa vejaciones en contra de las personas, porque lo dice la ley estará justificado, estará legitimado. Y es cuando surge, pues en la época postmoderna, esta reflexión y caemos a la cuenta de que más allá de lo que pueda indicar una norma jurídica ley que haya sido producto democrático del consenso de una mayoría que es el representante del pueblo, más allá de lo que digan las mayorías, va a haber una categoría de ciertas prerrogativas
que se consideran que son inherentes a todos los seres humanos por el hecho de serlo. Es cuando surge el concepto moderno de los derechos humanos. Entonces, los ordenamientos positivos lo que deben hacer es reconocer estos derechos humanos que trascienden a las leyes, que son incluso metaconstitucionales. Y en esa etapa de la historia, después de la segunda mitad del siglo pasado, pues empiezan a aparecer algunos tratados internacionales de tutela de esos derechos y las constituciones de los estados también empiezan a reconocer esa categorización de derechos humanos. Y es así como se va transitando entonces del Estado de Derecho al Estado constitucional de derecho. ¿Por qué razón este término de Estado constitucional de derecho? Porque a diferencia del Estado de derecho, a donde la producción de las normas, la producción del derecho, se da por los consensos de las mayorías de los representantes populares, en el Estado constitucional de derecho, el derecho, tanto en su procedimiento como en su contenido, deberán de ser producto, valga la redundancia, del propio derecho o del reconocimiento de esta categoría de prerrogativas. Categoría de prerrogativas que no puede ser suspendida, que no puede ser conculcada ni siquiera por mayorías o ni siquiera por acuerdos absolutos. Está más allá o trasciende de esa situación. Entonces, básicamente esa sería la diferencia entre el Estado de Derecho y el Estado constitucional de Derecho. Actualmente estamos en la etapa a donde se conceptúa que hay un Estado constitucional de derecho. Al que le interese el tema, dos autores fabulosos que hablan acerca de él es Gustavo Zagrebelsky y Luigi Ferrajoli. Muchas gracias, doctor. Y bueno, ya que estamos en el contexto de los derechos humanos, ¿nos podría, por favor, diferenciar entre derechos humanos, derechos fundamentales y garantías? Sí, es un tema interesante, Erika, porque mucho se ha dicho, por ejemplo, en los foros jurídicos, en los tribunales, en las escuelas, que lo que antes se conceptuaba como garantías individuales, pues ahora van a ser derechos humanos o derechos fundamentales, y la cuestión me parece que no es exactamente así. Los derechos humanos, como lo mencionaba hace un instante, pues vienen siendo prerrogativas inherentes al ser humano por el hecho de serlo. Aquí entraríamos a, pues, a algunas opiniones, siempre la sombra o el fantasma del justnaturalismo y el justpositivismo llega a un instante en el cual llega hacia nosotros, y esta es una de las parcelas a donde eso ocurre así, porque si nosotros somos justnaturalistas, entonces debemos de reconocer que en la naturaleza propiamente o en la creación existen ciertas prerrogativas que son inherentes al ser humano, y bueno, el derecho, las normas deberán de reconocerlas. Si estamos dentro de una visión positivista, o más bien neopositivista, más que existencia en la naturaleza de estas prerrogativas, lo que vamos a pensar es que estas prerrogativas inherentes al ser humano existen de alguna manera como idea generalizada en el imaginario colectivo de la sociedad actual. Y bueno, yo no me quisiera meter en este tema, cada quien saque sus conclusiones, pero ya sea desde ese punto de vista justnaturalista o desde ese punto de vista neopositivista que he mencionado, de alguna manera estamos de acuerdo en que existen esas prerrogativas, son metapositivas y son metaconstitucionales. Y esos serían los derechos humanos. Ahora, cuando esos derechos humanos son escritos en algún lugar, compendiados, y principalmente, bueno, esto ocurre en los tratados internacionales y en las constituciones, esos derechos humanos adquieren el término de derechos fundamentales. ¿Por qué derechos fundamentales? Bueno, porque ya se encuentran contemplados en un texto fundamental, como es una constitución o como es un tratado internacional. Ahora, en relación a las garantías,
Las garantías vienen siendo instrumentos o herramientas por medio de los cuales los derechos fundamentales se van a hacer efectivos. Esto es, para que un derecho fundamental no quede únicamente en la categoría de una buena intención o en la categoría de una buena redacción o de un buen discurso, sino que realmente puedan hacerse efectivos en las personas, se necesitan de ciertos vehículos o de ciertas herramientas. Y estas herramientas son precisamente las garantías. En ese sentido, de los autores que mencionábamos hace un instante, en específico Luigi Ferraioli, habla de garantías primarias que vendrían siendo obligaciones de prestación o ciertas prohibiciones de hacer, y garantías secundarias que ya serían instrumentos de nulificación y de reparación frente a violaciones a los derechos fundamentales. Para concluir esta idea, mencionaría que en el caso del sistema jurídico mexicano en específico, el artículo primero de la Constitución establece que en este país la Constitución va a respetar esos derechos humanos y los va a reconocer, esos derechos humanos que han sido positivizados o que son fundamentales a partir de la propia Constitución y de los tratados internacionales de los cuales México es parte, así como de las garantías que han sido diseñadas para su protección. Y en este sentido creo que es muy importante el párrafo tercero de dicho artículo primero, en el que menciona que todas las autoridades, y todas son todas, dice, en el ámbito de sus respectivas competencias están obligadas a promover, proteger, garantizar los derechos humanos, y en consecuencia el Estado deberá de prevenir, investigar, sancionar y reparar dichos derechos. Dicho lo anterior acerca de las garantías ferraiolianas y en relación a lo que dice el párrafo tercero del artículo primero constitucional, a mí me lo parece que cuando se habla de esta cuestión de prevenir, proteger, garantizar, etcétera, lo que estamos hablando son precisamente en un término genérico de garantías primarias y secundarias. Así, nuestra Constitución, en ese artículo primero, habla específicamente tanto de derechos humanos como de garantías. Pues muchas gracias, doctor. Realmente agradecemos sus comentarios. Y bueno, con esto cerramos la primera emisión de la cápsula del posgrado de Derecho de la UAM. Hasta luego. Hasta luego y hasta la siguiente emisión. Muchas gracias a todos.